Sí. que a mí me parece que en muchos casos nos centra en lo que hoy está, o cómo hay que abordar lo que está pasando en el mundo, ¿no? Dice, si hoy miramos el tablero completo, entendemos mejor por qué esta no es solo otra crisis en Medio Oriente. Hay dos piezas que se conectan. Por un lado, la presión de Washington sobre Venezuela y el control de crudo venezolano. Por otro, la escalada militar directa contra Irán y el impacto inmediato en el espacio energético más sensible del planeta, el Ujú. estrecho de Hormuz. Ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, prácticamente el cierre de ese estrecho está provocando alzas muy fuertes en el gas, más grandes de las que yo comenté recién. Ahora vamos a ir a eso. Y dice, en Hormuz no hace falta un cierre total y largo para que el mercado entre en pánico. Simplemente con que se perciba riesgo real, que haya ataques a buques, aseguradoras elevando primas, navieras frenando tránsito y operadores suspendiendo cargamentos, ya todo se pone a temblar. Y es algo que ya hoy, lunes, lo estamos viendo. El tráfico comercial está cayendo, hay barcos detenidos o desviándose y grandes compañías suspendiendo pasos por seguridad. ¿Y qué implica eso? Que sube el petróleo, ¿verdad? Es lo que llevamos escuchando durante 48 horas, pero no solo el petróleo. Sube la energía en general y eso se cuela en todo. Transporte, la petroquímica, fertilizante, logística, y todo ello presiona los precios de los alimentos y de la producción industrial. Entonces, ¿quién gana con todo esto? La respuesta es que gana quien llega a la crisis con capacidad de suministro y con músculo geopolítico para convertir el shock en ventaja. Si tú puedes asegurar barriles, por ejemplo, implementando control sobre flujos venezolanos, y además eres un gran productor y exportador, el encarecimiento global se traduce en ingresos extraordinarios y en poder de negociación. Es decir, vendés más caro, colocás cargamentos donde antes no podías, condicionas alianzas y en el fondo conviertes una crisis de seguridad en una palanca económica. Y por ello decía ayer que el costo se socializa y el beneficio se concentra. La factura la pagan hogares y pymes, pero quienes controlan la producción, las rutas alternativas, las reservas estratégicas y la financiación tienen margen para salir reforzados. En geopolítica, la pregunta no es solo qué ha pasado, sino quién ha visto su poder reforzado. Bueno, esto lo dice este analista que se llama Julien Polain, Muy bueno. español, sí, que me parece atinado como para abrir la cabeza y tener en cuenta qué efectos esto que estamos viendo puede tener en la economía nuestra y no solo Mm. en la nuestra, en la economía global, ¿no? Sí, mira, respecto de dos cosas, respecto del estrecho de Hormuz y como estaba muy bien ahí detallando en este reporte, cómo lo que es la amenaza del cierre, ¿no? Estrecho de Hormuz, por donde pasa, ahí que es un pasillo, digamos, muy pequeño, por donde pasa el 20% de la producción mundial. Sí, de Eh, petróleo y de de gas. petro- Exactamente, de petróleo y de gas. Este es el movimiento, ¿vieron como cuando vemos lo de los aviones? Bueno, este es el movimiento de los buques en las últimas 48 horas. A Fíjense, si ver. le ponemos play de vuelta, vamos a ver cómo se movía con naturalidad y poco a poco va mermando y ese movimiento se va prácticamente deteniendo. No está cerrado, pero como recién leía Serrucho, ya la amenaza de cierre pone patas para arriba al mercado. Eh, Desde donde se abastece ahí, o sea, principalmente uno de los principales perjudicados, digamos, ante la baja de la circulación de los buques es China, que importa, Exacto. India creo que es el principal, pero le sigue China, que importa el 40% de lo que sale del estrecho de Hormuz, es lo que importa China en toda su masa, digamos, de importación, Mm, ¿no? sí, Entonces, sí. hay que entender, digamos, también estratégicamente este ataque de Estados Unidos tiene que ver siempre en el fondo con el verdadero desafío geopolítico que es restarle poder a China. China Exacto. sin Claro, es suministro uno de los energético análisis. no puede avanzar en todo su desarrollo, principalmente en inteligencia artificial y en toda su gigantesca economía. Entonces, hay un punto ahí central, ¿no? Que sigue siendo China. Sí, 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 sí. eso que acabas de decir, Es perdón. sí.
No, que es uno de los puntos centrales para el análisis, junto con todos los efectos que mencionábamos recién, y que, por ejemplo, y ahí te dejo, Batistón, esto es el precio en este momento del gas natural, 42,1%, ¿te acordás que recién decía 25%? Bueno, Sí. se actualiza, 42% del precio del gas. Y digo, esto trae un impacto a nivel global, inflacionario, y también para nosotros, obviamente, nadie escapa, y que empeorará en función de cuánto se extienda esta guerra, que los analistas internacionales lo que están viendo, y esto que mencionaba antes el español, y que esta guerra puede traer una desestabilización muy grande a la región con impacto económico al mundo, ¿no? Que no es algo, no es una más, no es una crisis que en unos días estaríamos hablando de otra cosa. Aparentemente no lo es. ¿Te decís, Batistón? No, es muy bueno el análisis que trajeron de este comentario de X. ¿Cómo se llamaba? Alain Bouliard. Bien. Segundo, el golpe que le hace Estados Unidos, porque acá hay que atar cabos, ¿no? Todo esto no es casualidad. Primero, ¿qué hace Estados Unidos? Primero se queda con el petróleo venezolano. Se lleva a Maduro a Estados Unidos y se queda con el petróleo venezolano y con el abastecimiento de petróleo venezolano. No nos olvidemos que China es el principal comprador del petróleo venezolano. La matriz energética de China se mueve con dos fuentes de provisión. Una, la más importante, era el petróleo venezolano. La otra, compra el Irán. 80% del crudo de Irán. 80% del crudo de Irán. En consecuencia, la jugada de Estados Unidos de poner a China de rodillas o tratar de poner a China de rodillas para vaya a saber cuál es la negociación que está entablando a posteriori del reparto de determinadas cuestiones, porque evidentemente estamos asistiendo a un mundo en el cual las superpotencias están repartiendo regiones. Bueno, me parece que es una jugada estratégica de Estados Unidos en la cual fue atando cabos. Primero se quedó con el petróleo venezolano y después se queda, bueno, genera este conflicto con Irán, y a sabiendas de que lo primero que iba a hacer Irán iba a cerrar el estrecho de Hormuz, porque ya lo había anunciado que eso iba a ocurrir. En consecuencia, acá el gran perjudicado es la matriz energética china, y es un golpe al corazón de la producción de China en este momento, que ahora va a tener que enfrentar el costo de los costos, la energía, Importa empiece a 11 subir. o más de 11 millones de barriles diarios China. ¿Sí? ¿Sí? Una locura. Una Bueno, está bien que locura. son Estamos hablando del millones, ¿no? 10% de la producción mundial Miles de millones, sí. diaria, exactamente, Sí. porque estamos en 100 millones. Entonces, es el 11%. En consecuencia, me parece que el problema que tiene ahora China es los costos de producción para toda su producción a partir de la suba del costo de los costos, y esto trae también unas consecuencias brutales para toda la economía. Por eso estamos viendo que las acciones están cayendo, los índices en la preapertura están todos en rojo, y es más, está en 1%. Para mí hoy es un día de un 3, un 4% para abajo. A Sí, su sí, vez, sí, digo, hay todo un sí. timing, porque hace un rato decíamos, recordábamos que Trump dio una breve entrevista donde habló sobre cuánto duraría este conflicto y, bueno, dijo 3, 4 semanas, veremos. Esto empezó el sábado, que es lo siempre cierto, digamos, cuando se desata Sí, una crisis, sabes el día en que se inicia, después hay que ir siguiéndolo minuto a minuto. Pero digo, el timing también que tiene que manejar Trump, porque se te acerca, estamos en febrero, estamos en marzo, pero bueno, tenés dentro de unos meses las elecciones, mucho no se puede extender si esto va a golpear a tu economía, y si esto se extiende, la magnitud es de incertidumbre total, y si empiezas con bajas estadounidenses, supongo yo que se complica la percepción y el ánimo social dentro de Estados Unidos, ¿no? Con esas dos sí. cuestiones, digamos, inflación, que por ahora no la resolvió, que era lo que venían, por lo que la votaron, por lo que lo votaron después de Biden, y la percepción, digamos, de entrar en un conflicto y de empezar a gastar guita y encima tener bajas.
Exactamente, exactamente. Esto que vamos a ver acá, este videito también, de último momento. Esa sí es la explosión Esto es de una de las centrales. Ras Tanura. Es justamente uno de las centrales de Arabia Saudita, una de las más grandes del mundo, en una de las refinerías más grandes del mundo, de la mayor petrolera que opera ahí en Arabia Saudita, ni más ni menos, que bueno, fue atacada justamente por un misil de Irán. Por eso digo, me parece que no estamos, estamos ante algo nuevo, ¿no? Mira, acá está, un dron de Irán atacó la infraestructura petrolera de la dictadura saudita de Estados Unidos, atacando una instalación de la petrolera Aramco en Ras Tanura, en la provincia oriental de Arabia Saudita. Ras Tanura es una de las instalaciones de refinación y exportación de petróleo más grandes del mundo, clave y una fuente crítica de petróleo para Estados Unidos en sus agresiones a los países del Medio Oriente. Bueno, esto lo dice Daniel Mayakovsky, pero bueno, es la noticia que en este momento está justamente sumándose y dominando la información en las agencias internacionales. Y que hay que ver cómo se mueve la Unión Europea, porque varios países de la Unión Europea lo que dijeron es vamos a dar nuestra ayuda, nuestros refuerzos, interceptar misiles o lo que es, bueno, o lo que sea que resuelvan hacer, pero en ese marco Irán atacó también una base del Reino Unido en Chipre después de que Starmer dijera que iba a dar más ayuda justamente a Washington. Entonces se empieza como a amplificar los ataques y las intervenciones de países como en este caso la Unión Europea. Sí. Gracias a Javier Baigorria que dice, me acabo de suscribir, pero muy bien. Muy bien, eso es lo que hay que hacer, Javier. Suscribirse. Por supuesto. Recomendar, ponerse la camiseta y recomendar ahora Play, y ni hablar el serrucho económico. Vamos a ir y venir todo el tiempo. Decime, Batistón. Digo algo, el sábado estuve en un cumpleaños de 15 en Santa Fe y es impresionante cómo la gente ve serrucho económico y ahora Play. Sí, pero qué va. Pero impresionante, increíble. impresionante. Muy bien. ¿Llevaste un lindo regalo, Batistón? Sí, llevo un lindo regalo. Son igual los... Allá dicen tengo un 15, ¿no? Vos acabás de decir la frase completa, un cumpleaños o una fiesta de 15. Y yo he escuchado, sobre todo entre rianos, que te dicen tenemos un 15. Como que economizan palabras. Allá Mi también. nena dice tengo un 15. Un 15, claro. Un 15. Capaz que es una cuestión también de los jóvenes. Generacional, me parece, claro. ¿no? Yo digo, tengo un 60, ¿está bien? Tengo un 60. Invitanos. No, un colectivo 60. Un colectivo 60. No, ya sé que Reino Unido no es Europa, me dicen acá, pero estamos hablando de todos los países que van, claro, anunciando su apoyo. Vamos y venimos con Milei, un Milei que un compiladito. Me encanta hacerlos llorar y a la gran mayoría les encanta verlos llorar. Manga de delincuentes. Parece que se molestó el oligarca disfrazado de pordiosero. Sí, seré muy pordiosero, pero les gané por goleada a ustedes en un balotaje. Hay algunas tomas por fuera de la transmisión oficial. Claro. Lo van a ver a la del Caño. representación de los trabajadores. ¿Sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el 5%. ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Porque no lo llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale. ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? Ustedes que se entregaban a Venezuela, se entregaban a los terroristas de Irán que nos metieron 2 bombas. Dale. Y venía a explicarme qué pasó con Nisman. Dale. Manga de asesinos y chorros. Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes, aunque no les guste. No, ustedes no pueden aplaudir porque se les tapa las manos a los bolsillos ajenos. Después le pasamos la versión en dibujito para que ustedes entiendan. Bueno, ahí está, un compilado que armaron las propias redes, ¿no? del gobierno, destacando todas lo que comprueba de alguna manera que esto fue premeditado, fue armado, fue una estrategia política comunicacional, ¿no? Pero no solamente Milei se dedicó a esta cuestión, a denostar a la oposición, sino a dar, yo diría, vestigios de
el perfil que le quiere dar a este tercer año de mandato. Y digo vestigios porque fue lo más sutil de la ponencia, que pasó, digamos, entre chicana y grito y algún insulto y agresión, iba colando alguna postura de su gobierno. No digo anuncio, porque no hubo anuncios, digamos, pero sí alguna postura de lo que se viene. Y en ese sentido vamos a ir por partes, porque, por ejemplo, ratificó o profundizó o convalidó esta ida y vuelta que tiene con grupos económicos, con Techín, con Madanes Quintanilla, FATE y Aluar, la principal fábrica la única fábrica de aluminio, y qué piensa hacer con la apertura comercial. Entonces, me quedé congelado, ¿no? Sí, te estaba por congelado. decir, no Sí. sabía si era yo, Sí, quedaste... yo también. La verdad que Quedaste me ahí. salgo, sí, como tirando un besito. Sí, quedaste Ahí está. ahí. Fíjate y Quedaste, volvé. Ahora, salí y volví a entrar. Le hace Quedó falta los dos como... dedos así, ¿eh? Estaría bueno que la gente acá abajo vaya opinando qué le pareció el discurso de Milei, ¿no? Anoche hicimos la encuesta ahí en el programa en vivo, pero estaría bueno que la gente vaya diciendo un poco qué es lo que le pareció este discurso, ¿no? La verdad que Sí. qué ruido, ¿no? A mí me parece que estaba, como decimos, totalmente premeditado. Al principio no me imaginé que iba a ser así y en los primeros insultos pensé que digo, bueno, vendrá como con envalentonado y le habrán dicho algo. Como no se veía la Claro, transmisión oficial, ya estamos acostumbrados a que no ves a nadie más que a el presidente y después corta cabezas hacia atrás. Digo, bueno, han sido los primeros minutos, ya se va a calmar, porque además había salido del modo insulto. Por ahí lo vemos con algún ataque hoy más en Twitter, pero no en sus discursos. Y después, con el paso de los minutos, ya te dabas cuenta que iba hacia eso, digamos, a sí. darle volumen a una posición que en realidad no existe, pero que en ese contexto le servía como para desviar un poco la atención y que lo que termine siendo parte del análisis sea esto, ¿no? Exacto, Que es, sí, sí, él logró que toda la semana los medios de comunicación hablen de las cosas que dijo al kirchnerismo, de la pelea con el kirchnerismo, de la pelea con la izquierda, los eligió muy bien, eligió a Grabois, eligió a Del Caño, eligió a Miriam Bregman, eligió a Cristina, eligió un grupo ahí, Germán Martínez. Germán Martínez, como para confrontar con ellos, porque los personalizó. Y bueno, la verdad que el discurso, yo a veces me pregunto, no sé, ¿qué hicimos los argentinos para llegar a un presidente que diga lo que dijo anoche? Vos decís, algo pasó en la Argentina para que tengamos un presidente que diga las barbaridades que dice y lo naturalicemos, digamos. Sí. Sinceramente, porque acá está más allá de la idea de lo que uno pretenda llevar adelante como presidente, me parece que, no sé, que estaban mis chicos mirando, porque yo estaba mirando el discurso y me decían, Claro, ¿pero no, qué le pasa a este desagradable. tipo? ¿Qué le pasa a este Sí, tipo? ¿Cómo puede decir sí. lo que está diciendo? Bueno, si el presidente puede decir lo que dijo anoche, bueno, ¿qué le queda al resto de la sociedad? Entonces me parece que estamos dando un ejemplo, el presidente es el espejo de una sociedad para el mundo, y que este espejo se ha visto así para el mundo, bueno, la verdad es Sí, lamentable, pero bueno, entendemos que esa estrategia que hoy sí, en pero redes sociales vos entrás y es de parte de los libertarios en todo ese sí, desarrollo de comunicación y de viralizar todo esto es la domada, es la ¿no? domada, Son es la los domada. insultos, es la respuesta al desastre que supieron ser, ¿no? Exacto, exacto, Que nos deja todo, o sea, llegamos hasta acá por el desastre anterior, eso lo tenemos exacto. clarísimo. Esto fue una estrategia comunicacional, pero por otro lado uno no puede dejar de lamentar, como decís vos, Sí, Mati, realmente. haber llegado a tener que escuchar esto en una jornada, Claudito, Sí, ahí estás de vuelta,
donde se encuentran, ¿no? Los dos poderes, donde deberíamos estar entendiendo el rumbo del país, repasando hacia atrás, viendo hacia adelante, si está todo bien, con mayor calma, pero bueno, fue deliberadamente a eso. Sí. Che, ¿pasaron algún video o no en este tiempito? No, te esperamos. Te esperamos para ir con Yo también creo que perdió una gran oportunidad de mostrarse como un estadista, ¿no? Pero evidentemente la estrategia va por otro lado, pero no le interesa, no le interesa. ¿Por qué se va a mostrar como estadista si le va bien así? Le va bien así, ¿para qué se va a mostrar como estadista? No, por eso. Acá lo que depende del gobierno en los próximos meses del apoyo, de si logra bajar el riesgo país, de cómo le va, ¿saben de qué depende? De la economía real. Y a mí me parece que ahí fue un foco importante de Milei. Ahí estuvo la cuestión, porque es donde me parece que dejó los vestigios de lo que puede venir, de lo que él quiere, va. Y entonces él depende, creo, de la economía real para ver si baja el riesgo país, si logra confianza a los inversores. Es lo que están viendo todos. Si la economía reacciona, si vuelve a crecer, si logra mantener el nivel de apoyos en la sociedad, que hoy lo tiene. Por eso hace lo que hace, una oposición que no existe. No existe, él juega solo. Entonces ayer, justamente, lo subió. Fíjense que los presidentes, cuando van al Congreso los 1 de marzo, vieron que hacen una mínima referencia de la oposición. No los nombran, no dicen nada. ¿Por qué? Porque no los quieren subir. ¿Para qué lo van a subir? En esa pelea, esa contienda que tienen, no lo suben. Milei, al contrario, ayer los quiso subir y los nombraba y se peleaba y pasó buena parte del discurso en este ida y vuelta con los opositores peronistas. Pero ya decía, en los vestigios de la economía de lo para adelante, habló de varias cosas. Número uno, su relación con la industria, y en particular con Paolo Roca. Acá tiene. ¿No les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero $4.000 cuando se paga 1.400 y que si no se accede a dicho capricho se amenaza con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios? No, ustedes son políticos corruptos que le venden favores a empresarios corruptos y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos. Esta fue una parte más fuerte del discurso, más importantes, ¿eh? Sí. Es una de las más importantes, neurálgica. Sí, coincido plenamente. ¿Acaso les parece bien pagar los neumáticos 3 o 4 veces más caro contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio? ¿O acaso les parece bien pagar una remera básica $50 cuando la importada cuesta 5? Obviamente, la respuesta sectorial no es tan burda. Se habla de apertura indiscriminada, mientras que cuando se mira el coeficiente de apertura de comercio exterior, Argentina es el país más cerrado del mundo por lejos para su nivel de PBI. Lo pueden ver, digamos, en lo que es el Consejo de Mayo. No solo eso. Bueno, importantísimo. Esta fue la parte, me parece, central del que nos interesa para que fuera del show de la política, ¿no? Porque ahí habló de un Roca, que insisto, viste cuando empiezan cuando los gobiernos, en este caso Milei, pone en la agenda un nombre como el de Paolo Roca, Techín, y todos los días lo hace, o semana tras semana, uno habla así, Roca, y es como que se vuelve algo usual, cotidiano, pero estamos hablando del principal industrial, uno de los mayores empleadores de la Argentina, al que Milei le dice directamente que conspiró contra su gobierno, que jugó en contra, digamos, que quiso tambalear
o hizo tambalear el mercado cambiario. Roca, Madanes Quintanilla, de Aluar, Fate, que tiró a la calle 920 personas para extorsionarlo. Entonces estamos hablando de eso. Entonces ahí hay un rasgo de Milei, del gobierno de Milei para lo que viene. En este ida y vuelta con empresarios muy importantes del Círculo Rojo y que pertenecen a un sector, al sector industrial, que Milei dice, no lo necesito para lo que viene, para la economía, para los generadores de puestos de trabajo, que los trabajadores supuestamente van a tener lugar en otros nichos, en otros lugares, pero entonces por eso hay que prestar atención, no al show de la política, que es más el análisis, digamos, sí, político-electoral para lo que viene, de cómo Milei intenta mantenerse justamente como líder de la Argentina, como líder que es, pero para sostenerse, pero lo que necesita Milei es que la economía real funcione. Y en ese desafío que tiene, elige adversarios y amigos. Bueno, entre los adversarios está Pablo Roca, está Madanes Quintanilla, está la industria en general, a los que él cree que no va a necesitar. Sí, que son flor de adversarios. Ahí adhiero con lo que me parece que estás queriendo decir, Claudito, que se planta frente a tremendos históricos empresarios que han tenido sus momentos con los gobiernos, pero que siempre han jugado de alguna manera retroalimentándose de los gobiernos. En este caso va al ataque y les habla a ellos y les habla a los argentinos. Porque nada más, o sea, ese tramo creo que es el más empático, podríamos decir, con tema cubiertas y recordar perfectamente que tener que cambiar un neumático era o endeudarte o aplazarlo con el riesgo que implica o sufrirla y pagarlo y estar atado a precios totalmente desubicados que nada tenían que ver, que ya escuchamos cómo robaban con eso. Entonces ahí me parece que lo juega perfecto. Sí. No, totalmente, ahí hay una cuestión, y fíjate, es muy gráfico. Él dice, Roca quería vender los tubos a $4.000 cuando valían 1.400. O sea, eso es algo que entendemos todos, ¿no? Se entiende. Entonces, Milei hizo ayer, al recordar lo que era, cuando él le dice a los opositores, manga de chorros, manga de ladrones, ustedes robaron, la chorra está presa y va a seguir presa, él lo que intenta es mantener sobre la superficie calentito eso de que la sociedad recuerde de dónde venimos. Y bueno, él cree, y es una apuesta, a que eso lo siga beneficiando en términos de respaldo social. ¿Qué decía Batistón? Ese punto es clave. Lo que trata de hacer Milei, eligiendo como enemigo a Roca y a Madanes, el objetivo es, él tiene un 50% que lo votó en el balotaje. Hay un 30%, podemos decir, núcleo duro, y hay un 20% que es un 20% que le dio una cuota de crédito, dijo, bueno, te voy a votar, vamos a ver qué es lo que haces y vamos a ver cómo avanzás. En los últimos 3 meses, el impacto económico que está teniendo el modelo en el sector industrial está haciendo ruidos por todos lados. Y no solamente en empresarios emblemáticos como los que acabo de mencionar, sino estamos hablando de el núcleo PYME de la Argentina, las economías regionales, y él sabe que eso está haciendo ruido en ese entramado del 20% de la gente que empieza a dudar de si este es el camino. Entonces, para reforzar la idea de que este es el camino y que hay que esperar y que hay que aguantar porque va a tener éxito, utiliza esta idea de dos empresarios, de que son empresarios que siempre le robaron a la población argentina, que le sobrepreciaron todos los productos y que estafaban a la población argentina, y utiliza la famosa falacia de la parte por el todo. Todos los empresarios le robaban a los argentinos, todos los empresarios remarcaban precios y cobraban el doble, el triple, desde los más importantes hasta los más chicos, y ese argumento es un argumento que la gente compra. Entonces, vos podés avanzar con un modelo que vaya destruyendo la industria nacional porque
es parte del cambio que tiene que atravesar la Argentina, en teoría, por Milei, y que además de que es parte del cambio, es un cambio que va a beneficiar a los argentinos, la apertura importadora y la sustitución de trabajo de productos internacionales por productos nacionales. Y bueno, y cuando vos veas que cae una empresa, vas a decir, bueno, está bien, porque en realidad le cobraba 3 veces a la gente, eran todos unos chorros. Entonces, me parece que Milei está trabajando un discurso defensivo, en donde se pone como víctima de que lo quisieron voltear y en donde trata de argumentar por qué es importante que continúe el modelo de esta manera y que hay que aceptar que estas son las consecuencias. Entonces, está trabajando la conciencia de la gente con una idea que también es la idea, digamos, en contrasentido, también todos los gobiernos tratan de trabajar una idea, instalarla e imponer su relato. Me parece que utiliza a esos dos empresarios y a este momento, porque los últimos 3 meses han sido 3 meses muy complejos de pérdida de puestos de trabajo y de caída de la actividad industrial y de industrias emblemáticas. O sea, acá estamos hablando de 2, pero yo te puedo mencionar en la provincia de Santa Fe una enorme cantidad de empresas que están en situación crítica, o con concursos preventivos o con posibilidad de cierre, que el mundo, que todos van a decir, bueno, la verdad, y se lo merecen porque nos venían estafando. ¿Viste? Sí, sí, sí. Y por eso, en ese sentido, desde sí, Paula, que yo no, que quería agregar que uno de los puntos, a ver, disfruta hoy de haber podido tener éxito, digamos, o atravesar un momento muy favorable porque logró aprobar 3 leyes seguidas en el Congreso. En el corto plazo, muestra así todos estos acuerdos políticos que hoy puede lograr y esa fuerza que hoy tiene en el Congreso, que no tiene la oposición, pero tiene totalmente en claro que esto que está contando Mati, que venimos relatando todos los días, la parte de la economía real, la economía cotidiana, no está mejorando. Cuando uno ve, llevamos 8 meses de inflación que está al alza. Eso es un dato irrefutable, es un dato de la realidad, es un dato medido por el INDEC, con una canasta desactualizada, pero es el dato con el que venimos midiendo siempre, la tendencia es esa. Los salarios dejan mucho que desear, el nivel de empleo sigue débil y el índice de... bueno, ahí estamos, después lo mostramos, pero el índice de confianza en el gobierno que mide la Universidad de Itela volvió a caer, está en los 2,38, ahí está la caída del 0,6, y es una caída ya tercer mes consecutivo de caída. Este es el índice de confianza en el gobierno, no el índice de confianza del consumidor, sino en la gestión del gobierno, con lo cual me parece que la advertencia está en el apoyo social, en cuanto tardamos con todas estas promesas en salir a flote y mejorar un poco la situación de la economía familiar, que Milei la reduce simplemente a que abrimos la economía un poquito más, entra esa remera a 5, entonces nos quedan 45 para gastar en otra cosa. Eso hoy no se está viendo. No se está por lo menos por ahora eso no se está viendo. Interesante, Magdalena Dacunto dice, Chile no tiene industria textil y salió adelante. No podés ir contra la realidad, la Argentina nunca fue competitiva en ese sector. La cuestión es que vos mismo lo decís, no tiene industria textil. Bueno, nosotros sí. Entonces la pregunta es, ¿qué haces con esa industria textil? Vos, digamos, porque todos sabemos, ¿no? Que hubo abusos, que estamos permanentemente acá en el Serrucho analizando, justamente, compramos la pilcha a cualquier valor, pero hay que pagarla más barato. En los últimos 2 años hubo un ajuste en los precios en términos reales de la industria textil. De hecho, el año pasado los precios textiles aumentaron el 15% y la inflación fue del 31%. O sea, en términos reales hubo un abaratamiento. El año anterior había sucedido lo mismo. Entonces, la pregunta ahora es la siguiente. ¿Y qué hacemos con los que trabajan en esa industria? ¿Van a tener espacio, lugar en otro nicho, en otro rubro de la economía? ¿O van a quedar en la calle? ¿O qué? ¿O va a haber que asistirlos? Bueno, esa es la pregunta que como sociedad vamos a tener y el gobierno que responder, ¿no? Pero en el mientras tanto se está percibiendo eso. Menor empleo de calidad. Milei ayer decía, y el desempleo no subió porque hasta ahora es cierto,
todo lo que es el monotributo, las aplicaciones, la economía informal, absorbió lo que se pierde, digámoslo ligeramente, en la industria, en el comercio y en la construcción. Bueno, eso esa dinámica tiene un tope, un límite, o hay espacio para que sigan absorbiendo. Recordemos que en la industria solamente trabajan 1.100.000, 1.150.000 personas, argentinos. Mirá, Y el perdóname. gobierno- Ay, perdón, sí, perdón, sí. te cambié, pero No, para Sí. mostrar el desempleo, ¿no? La desocupación. Si agarramos el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2025, ahí tenés una suba y lo que vemos es un nivel de empleo que si aumenta, como decís vos, aumenta en monotributistas y aumenta en empleo informal, ¿no? De baja calidad. Lo que es empleo registrado, están todos los datos de caída Sí. fuertísima de empleo registrado y de cierre de empresas de más de 20.000 empresas que eran empleadoras que dejaron de serlo, ¿no? Todos los datos, digamos, según el momento en el que los agarres y cómo los mires, son sumamente analizables, podríamos decir, Sí. y no están mostrando una situación floreciente del empleo, para nada. Sí, acá la cuestión de lo que siempre Pluriempleo decimos, por todos lados. si para construir algo nuevo tenés que destruir, ¿no? Y si esa destrucción, ahora volvimos sobre el tema textil, pero son otros sectores, y si esa destrucción no es inmediata y la creación de nuevos puestos de trabajo no es inmediata. Entonces ahí tenés en el mejor de los casos, una diferencia temporal que hay que ver como país, como sociedad, qué haces con esa gente que pierde el laburo. Porque mientras tanto, yo decía, las cosas no vienen fáciles en materia de precio. Esto es Kigel, fíjense, últimas 3 semanas, la inflación de alimentos y bebidas viene y al galope, ¿no? Si uno lo compara con cómo venía en las semanas anteriores. Hay aumentos, y no solamente en la carne, aumentos por encima del índice, y otra vez, vamos a ver febrero, vamos a tener seguramente mañana algunas consultoras que ya hayan cerrado febrero, Kigel todavía no, veamos cómo terminó, ¿no? El mes que acaba de concluir, sobre todo en alimentos y bebidas, pero es una inflación, como habitualmente se dice, pegajosa, molesta, que genera mal humor, porque la gente siente que cada vez le alcanza menos, porque simultáneamente tenés aumentos en las tarifas. Bueno, entonces es esa realidad con la que Milei tiene que lidiar. No tiene que lidiar con el kirchnerismo, con los cucas. Los elige como adversarios para lograr su consolidación como líder político. Pero hasta ahí llegó el análisis, nada más, ¿viste? Después es desafíos, ¿eh? Sí. Y en esos desafíos, digo esto porque quiero mostrar lo que sí Milei cuenta con un socio muy poderoso, que hay que tomarlo, hay que seguir tomándolo, no solamente en cuenta, sino que hay que darle el lugar que tiene, que es un lugar privilegiado, es fortísimo, que es Trump, Estados Unidos, y ayer lo refería así. Milei. Y eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos de Norteamérica. Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y de objetivos estratégicos entre dos países y de toda la región. Es lo que nos permitió renegociar con el Fondo Monetario Internacional, salvar una crisis cambiaria, incrementar nuestro comercio exterior e impulsar la ola de inversión extranjera más importante de nuestra historia. Es hora de hacer de esto una política de Estado. Tenemos que crear el siglo de las Américas. Make America's Great Again. De Alaska a Tierra del Fuego. Y hagamos Argentina y América grande nuevamente. Porque hay varias Américas. Bueno, ahí está. Esa es la gran apuesta, la sociedad que Milei trabajó y que
hasta ahora le reditúa, creo que como a ningún, no quiero decir algo que no es, como a ningún presidente de la democracia, ¿no?, de estos últimos 40 y pico años, esta alianza con Trump, ¿no? Sí. Realmente, bueno, Trump lo salvó, le hizo ganar la elección, Trump lo dice, no lo digo yo, ¿no? Sí. Trump hizo ganar la Entonces, elección, y bueno, esta alianza es muy potente, muy fuerte, porque asegura, por lo menos por ahora lo asegura, el dólar tranquilo, dólar estable. Y el dólar acá en Argentina, como está tranquilo, tiene una gran potencia, y una gran potencia política, social, que lo que pasa es que no logra esconder la otra realidad, que tiene que ver con la del empleo y con la de los precios, con la del poder adquisitivo, el poder de compra que pueda tener la sociedad. O sea, que estaba leyendo porque no lo tengo. Ayer, cuando termina el discurso, a Milei en La Nación Más le hicieron una entrevista, Majul le hizo una entrevista. Y él, lo que le preguntan, es sobre el tema del empleo, ¿no? Como a manera de crítica, sobrevuela una crítica, bueno, pero lo que está creciendo es el empleo informal. Y entonces él lo que dice es, dice justamente, habla de la reforma, y lo que él dice es que el ingreso del salario informal por lejos es el salario que más crece. Entonces, y eso yo tengo dudas, que porque ¿qué pasa con los datos del ingreso informal? Viene con 5 meses de rezago y venía justamente con mayor suba, porque venía cada vez con una inflación más alta, pero después eso ya se acabó. De hecho, algo que los seguidores del gobierno venían mostrando, que es que los salarios o los ingresos informales venían volando, o sea, eso paró. Entonces, si ese es el diagnóstico que tiene el presidente, que los salarios informales vienen subiendo mejores que lo del salario formal, y es un diagnóstico equivocado. Eso es lo que yo temo, ¿entendés? La mirada que tenga el presidente de la realidad. Además se cambiaron todos los parámetros para tomar los datos en la encuesta permanente de hogares, entonces ese dato, digamos, empezó a recoger otras fuentes de ingresos, y eso hizo que veamos que hace, no sé, más de un año se dispara el ingreso informal, pero digamos, estar vendiendo empleo informal en un país, no sé qué presidente puede llegar a vender eso como algo fantástico, ¿no? Mirá, es que lo vende así. Mirá, perdón, Batistón, acá encontré el párrafo donde lo dice textualmente. Voy a dar textualmente de la desgrabación que hace el gobierno. Dale. Y él le dice a Majul: cuando ustedes miran la serie, por ejemplo, del salario informal y el salario formal, el salario que más crece en la Argentina, por lejos, es el salario informal. Entonces, a una persona que está sin empleo, la pregunta es, le das dos alternativas, una informal pagándole más y una formal pagándole menos. ¿Qué cree que va a elegir la gente? Y yo le digo, si Milei tiene ese diagnóstico, esa visión, y eso es lo que a mí me aterra, porque es una visión muy cortoplacista, porque ustedes creen que un salario informal va a ser mejor que un salario formal. Es una barbaridad. Un trabajador del salario informal va a tener mejor cobertura. No. Deberían recomendarle dejar de contestar eso, hace rato que viene con el tema de la informalidad. Sí, pero además, primero, los salarios informales, cuando se produce la devaluación en 2023, en la primera, la de Massa, ya venían creciendo mal, pero cuando se produce en diciembre el salto del dólar y ese gran proceso inflacionario que dura 6 meses y es muy violento, los salarios informales son los últimos que reaccionaron ahí. Por lo tanto, que hoy, como vienen con un rezago muy importante, es lógico que, y estaba muy bajo el salario informal, es lógico que suba fuerte el salario informal. ¿Por qué? Y bueno, porque vos vas a poner a disposición tu fuerza laboral, no por 200.000 pesos, no por 300.000 pesos, sino por más guita. Entonces es lógico que suba más fuerte. Segundo, la lectura de que suban términos relativos
un salario que está medido con un desfasaje de 5 meses, por arriba del dato de la inflación, y tratar de trasladar eso a que los salarios informales son superiores a los salarios de convenio, es un gran error. ¿Por qué? Porque vos tenés los salarios de convenio que ya vienen mal y están por debajo de la línea de la pobreza, y esto hay que decirlo con claridad, los salarios de convenio de los principales gremios, los más representativos, hablamos en cantidad de personas, están por debajo de la línea de pobreza. Y creer que el salario no registrado está por arriba de esos valores es no entender lo que está pasando en la economía. El salario no registrado está por debajo de esos valores, está absolutamente por debajo de esos valores. Y el valor de referencia del salario informal es el salario mínimo vital y móvil, que es el que se viene actualizando. Pero además, Mati, Sí. está alentando a una economía informal, porque digo, Sí. no es para nada auspicioso. Hoy tenés baja en la recaudación por la baja en el nivel de actividad. Una economía que tiene un nivel de actividad y que por eso tributa toda la parte formal. ¿Vos qué estás esperando? ¿Que no tener menos recaudación? No, porque Empleos él informales. creo que incluye a él, O los incluye a los monotributistas. No, por eso, no el que labura No va en a negro, todo, ¿no? a todo el negro. No va a Sí, todo. igualmente es Sí. muy, muy polémico. La noticia, antes de meternos en el tema, otra vez vamos a volver sobre el tema de la guerra y el tema energético. Vamos a ver con un especialista muy importante ya en un minutito. Pero de la mañana, creo que una de las noticias de la mañana políticas es esto. Villarroel, un posteo que hizo en Instagram que dice, fíjense, sacame el graph, dice, es lamentable que al igual que el año pasado tengamos que ver nuevamente esta imagen. Es grotesco y una falta de respeto total y absoluta hacia nada más ni nada menos que la vicepresidente, está Victoria Villarroel, ¿no? Ella se nombra a sí misma. Dice, está permitido tener diferencias en la medida que siempre y cuando haya respeto. Es cansador enterarse de fake news que involucran siempre a la vicepresidente y de cómo se la denigra día a día solo porque sí. Queremos expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a Victoria Villarroel porque bajo ningún punto de vista se merece esta humillación y mucho menos pública. Que Dios y la Virgen la guarden y protejan siempre. Pero esto lo repostea Victoria Villarroel. Lo repostea. Sí. Claro, de alguien que tiene una cuenta que se llama Sean Eternos Laureles. Pero ella lo repostea, ¿no? Fuerte. Sí. Ya la otra porque vez estuvo con una declaración en contra de que, aprovechando el momento de Victoria Villarroel, en contra de que sin industria, a favor de que sin industria nacional no hay forma de que la Argentina pueda encauzar un modelo razonable, digamos, marcando una diferencia clara con Milei con respecto a la apertura y la destrucción de industria nacional. Ahora vuelve... Sí, pero esto es directamente, dicen que es grotesco y una falta de respeto. Sí. Que le dice que Milei le falta el respeto. Es cansador, es muy... es una respuesta, ¿viste? El año pasado no lo hizo. ¿Qué cambió? ¿No? ¿Qué estará percibiendo Victoria Villarroel justamente del escenario político que hace que esta vez sí le responda? Es cierto, no directamente, pero está claro, ¿no? Es como si lo hiciera, ella toma la palabra y se hace cargo de lo que alguien que se siente, digamos, conmovido o identificado con ella, lo hace público en las redes, ella se hace cargo, le pone su sello, su nombre y apellido, y le dice que el presidente le faltó el respeto, y bueno, ayer vimos como el presidente en un momento, viste, que dicen en algún momento después de septiembre quisieron desestabilizarme y ahí mete un cabezazo señalándola a ella en medio del Claro, discurso. hubo un gesto ahí, y alguien que quiso heredar el sillón de